La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Butaca de Groucho. Es el número 16. La verdad es que ya vamos viendo casi el final de la temporada. Ya sabéis que yo en verano paro para coger fuerzas, o sea que ya nos queda muy poquito para acabar esta cuarta temporada de La Butaca de Groucho. Y creo que el episodio de hoy, a pesar de que he tardado un poquito más de lo normal en publicarlo, no os va a dejar ni mucho menos indiferentes. Esta semana en España nos desayunábamos con la noticia de que la actriz Meryl Streep ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias a toda su carrera, y creo que es un momento muy bueno para hacer un pequeño homenaje desde aquí en La Butaca de Groucho a esta actriz en la sección o una de las secciones que más os suele gustar, que es La Butaca de. Así que en el episodio de hoy os traigo La Butaca de Meryl Streep, posiblemente la butaca más especial de los últimos meses. Es el momento de La Butaca de... En la butaca de hoy tenemos, como he dicho en la intro, el placer de presentar a quien no la conozca, cosa que supongo que será poco habitual, a la actriz Meryl Streep. Meryl Streep nació en el 1949, hace ya unos cuantos años, y como digo y he dicho antes, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias a las Artes. ¿Cómo he enfocado el programa de hoy? Pues únicamente os voy a hablar de esta gran actriz, porque podría estar horas hablando de su filmografía, de su inmensa filmografía, y daros algunos tips que os van a permitir, o espero que sea así, conocer la dimensión interpretativa de esta gran actriz Meryl Streep. ¿Y por dónde voy a empezar? Pues por supuesto por el número de veces que ha sido nominada a los premios Oscar. En total 21 ocasiones, de las cuales ha ganado 3, lo que la iguala con la maravillosa Ingrid Bergman y Frances McDormand, aunque a todas las supera Catherine Deneuve con 4 estatuillas. Y también a Jack Nicholson, el genuino y maravilloso actor Jack Nicholson, que es el actor más nominado con 12. Meryl Streep, como digo, ha tenido 21 nominaciones, con lo cual también barre en el cuadro masculino, si hiciéramos una comparativa. Meryl Streep, por otro lado, ha sido nominada en 31 ocasiones a los Globos de Oro. 31. Es que son cifras que echan a uno para atrás, de los cuales ha ganado 8 Globos de Oro. Y ahora, como digo, os voy a hablar de una selección que he hecho de 10 películas donde ha participado Meryl Streep, y os voy a comentar en qué plataformas podéis verlas. Me parece que es la mejor manera de introduciros vosotros mismos en lo que es la carrera de esta gran actriz americana. Podía haceros alguna reseña, pero prefiero que descubráis por vosotros mismos, a través de esta selección de 10 películas, la carrera cinematográfica de Meryl Streep. Y la primera opción que me viene a la memoria es Kramer contra Kramer, una película del año 79 que solo la podéis ver en plataformas bajo suscripción, no hay ninguna plataforma gratuita. Podéis, por tanto, elegir entre Filmin, Apple TV, Movistar, Rakuten TV o Amazon Prime. La siguiente película que os propongo es del año 81. El título es La mujer del teniente francés, y esta película la podéis ver en Apple TV, Filmin o Amazon Prime. Otra película que os recomiendo, también de principios de los 80, en concreto del año 82, es La decisión de Sofía. Esta película la vi yo hace bastantes años y es una pequeña de las grandes joyas que ha hecho la gran actriz Meryl Streep, y esta la podéis ver en mogollón de plataformas también. Está en Filmin, Netflix, Apple TV, Flixolé y por supuesto en Amazon Prime. Ahora ya llegamos a unas décadas más, digamos, más cercanas, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y os voy a hablar de películas que seguramente la mayoría de vosotros
hayáis oído los títulos por lo menos en alguna ocasión. Bueno, por aquí está apareciendo, como suele ser habitual, mi perrita Chloe. Hay un ruido de fondo que lo siento mucho, pero no lo voy a poder quitar en la edición. Está mi perra rascándose la barriga. Como os iba diciendo, la película que os quiero comentar ahora es, por supuesto, Memorias de África, un peliculón con mayúsculas, una de las obras maestras de la historia del cine. Luego, Los puentes de Madison en el año 95, con mi gran actor y director preferido, Clint Eastwood, Mano a mano, una película además muy desgarradora en su momento, muy atrevida, como todas las películas que ha dirigido Clint Eastwood. Ahora os estaréis preguntando dónde podéis ver esta maravillosa película, Los puentes de Madison, del año 95. Pues prácticamente también, como casi siempre las películas que os estoy comentando hoy, en casi todas las plataformas, en HBO Max, Apple TV, Rakuten TV y Amazon Prime. Y ya vamos a saltar de década, nos vamos a la década de los 2000, el 2006 en concreto, y esta vez os traigo la película El diablo se viste de Prada, donde aquí se hace un retrato mordaz sobre el mundo de la moda, basado en las experiencias de una periodista que se dedicaba a la moda llamada Lauren Westwinger. El diablo del título es, por supuesto, Meryl Streep, que recibió una nominación a los Oscar, pero en esta ocasión no enganchó la estatuilla. Y ahora ya nos vamos a adentrar en el año 2011 en concreto, en lo que es para mí probablemente una de las mejores interpretaciones de los últimos años de Meryl Streep en la película La Dama de Hierro, que encarna al personaje de Margaret Thatcher. Esta película fue dirigida por Stephen Frears y habla sobre la decadencia que sufre la exministra británica Margaret Thatcher, tanto a nivel personal como profesional, en una interpretación magnífica de la propia Meryl Streep. Y os preguntaréis, llegados a este punto, ¿dónde podéis ver esta película? Pues esta película ahora mismo solo está en Filmin y en Apple TV. Y llegamos ya a las dos últimas propuestas que os traigo por si queréis revisar lo que es la carrera cinematográfica de la gran Meryl Streep en esta butaca de Meryl Streep. Y llegamos con lo que es para mí la subcampeona, ¿no? La subcampeona de esta lista, que es Agosto. Es una película del 2013 dirigida por John Wells y es un potente drama familiar con un reparto espectacular. No lo digo solo por Meryl Streep, está Julia Roberts, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, Chris Cooper, pero en esta película yo recuerdo cuando la vi que la que sobresale sobre todos estos maravillosos actores y actrices es la propia Meryl Streep. Es una película súper recomendable, que como no podía ser de otra manera, la podéis ver en Filmin, Prime Video y Rakuten TV. Y llegamos al final de esta selección que os he hecho de la carrera de la maravillosa actriz Meryl Streep. Y para este maravilloso final he dejado una película del año 2021 que se llama No mires arriba. Esta película os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis escuchar la crítica que hice yo mismo en la Butaca de Groucho en el episodio 12 de la temporada pasada de este vuestro podcast. Y os preguntaréis cuáles han sido las nominaciones, dentro de las 21 nominaciones que ha tenido para los premios Oscar, en cuáles ha pillado estatuilla. Pues en Kramer contra Kramer, Mejor Actriz de Reparto, La Decisión de Sophie, Mejor Actriz, en el 2011 La Dama de Hierro, como he comentado antes, y se acabó, no está nada mal. 3 galardones de 21 posibilidades. La verdad es que es todo un orgullo poder disfrutar o convivir en el tiempo con esta maravillosa actriz que es Meryl Streep. No quiero terminar el episodio de hoy de la Butaca de Groucho sin agradeceros una vez más vuestro apoyo y recordaros que para que este podcast siga existiendo y siga creciendo es muy de apreciar por mi parte que dejéis algún comentario y sobre todo algún like en cualquiera de los canales que utilicéis para escuchar habitualmente este vuestro podcast La Butaca de Groucho. Sin más, agradeceros una vez más el apoyo y el cariño que me mostráis día a día a través de los canales de contacto que tenéis disponibles, tanto donde escucháis este vuestro podcast La Butaca de Groucho como en el correo labutacadegroucho@gmail.com. Sin más, desearos una feliz entrada en este mes de mayo que ya asoma por la patita y que tengáis un buen fin de semana.